Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Y pues bueno, ya estamos a finales de junio. Los semáforos de la crisis sanitaria se están modificando constantemente. Sin embargo, hay que seguir teniendo cuidado y tomar las medidas sanitarias pertinentes para salir pronto de esta contingencia. El día de hoy, en Luchando por la Justicia, tenemos a un invitado especial que es el maestro en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, el maestro Andrés Vázquez Murillo, quien nos va a platicar sobre las acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas. Como bien saben, bueno, recientemente se celebró el proceso electoral más grande de la historia de México, en donde se adoptaron diversas acciones afirmativas que son medidas para garantizar la inclusión de todas las personas y que, bueno, en términos de la Constitución, en el artículo 2, se abordan los derechos de las personas indígenas y diversos también instrumentos internacionales jurídicos y en la materia de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Querido Andrés, ¿cómo estás? Hola Jessica, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema de las acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo surge el tema? Pues mira, Jess, este tema fue en la elección pasada federal, que por una resolución de la Sala Superior se decidió incluir acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas para la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué es una acción afirmativa? Una acción afirmativa es que determinados cargos o determinados puestos se reservan a alguna persona que pertenezca a un grupo de vulnerabilidad. Entonces, en las elecciones pasadas para la Cámara de Diputadas y Diputados, se decidió que en ciertos distritos con población indígena se establecieran que en esos distritos los partidos políticos tenían que postular a candidatas y candidatos que pertenecieran a una comunidad indígena. ¿Y esto para qué? La finalidad de las acciones afirmativas es el país está conformado por muchos grupos de distintas clases, grupos vulnerables, mujeres, etcétera, etcétera. Y debido al estado patriarcal en el que vivimos, siempre ha habido una preferencia para que los cargos públicos sean ocupados por hombres blancos con cierta educación, cierta capacidad económica. Y esto viene incluso y tiene un contexto histórico porque, por ejemplo, en el siglo XVIII en Inglaterra y en Estados Unidos, para tener el derecho a votar y ser votado, o sea, votar en las elecciones y ocupar una candidatura, se tenía que ser hombre, blanco además, que tener cierto grado de estudios y además demostrar que se pagaba cierta cantidad de impuestos. Y esto se decía que porque estas eran las personas pensantes, o sea, que todos estas cuatro circunstancias, o sea, eran como presupuesto necesario de que quien votaba era una persona pensante y que no era una persona vulnerable al sufragio, ¿no? Entonces, pues se consideraba que un hombre blanco con estudios y con capacidad económica, pues era una persona que iba a ejercer un voto informado. Bueno, esa era una justificación, pero la consecuencia que se tenía era que se excluía a muchas personas, ¿no? Hombre blanco, o sea, las mujeres estaban excluidas, las personas no blancas, que incluía en Estados Unidos a los afroamericanos y a los indígenas, pues estaban excluidos. La gente, aunque fuera blanca y hombre, si no tenía cierto grado de estudios, estaba excluida. Y a pesar de tener estudios, si no tenía cierta capacidad económica, entonces estaba excluido. Y bueno, esto fue como una estructura patriarcal que fue permeando en la sociedad y pues llegó a nuestro país. Y aunque en teoría, a partir de 1965, si no me equivoco, se le reconoce la igualdad de derechos a hombres y mujeres, pues en realidad las estructuras patriarcales
las estructuras de discriminación han impedido que muchos, no solo las mujeres, sino muchos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentren discriminados. Y en el caso de los indígenas, pues los indígenas han sufrido 500 años de opresión porque cuando llegaron los españoles a América Latina, pues simplemente los marginaron de la vida social, política y económica del país. Y esa discriminación estructural que padecen los indígenas, pues es milenaria aquí en nuestro país, por lo menos 500 años, ¿no? Entonces, todo esto de las acciones afirmativas justamente empezó con la participación de las mujeres. Ha habido muchas reformas encaminadas a garantizar que las mujeres puedan ser postuladas a cargos de elección popular. ¿Esto por qué? Porque como ha habido una situación estructural que se ha prolongado en el tiempo, que las ha relegado de la vida pública, entonces ahora se necesita, pues, estas acciones afirmativas para lograr que se reinserten en la vida pública, ¿no? Entonces, tenemos las acciones afirmativas de indígenas y las acciones afirmativas de mujeres, perdón, y eso, o sea, las mujeres fueron como punta de lanza para estas acciones afirmativas, ¿no? Como que pusieron la visión en este punto de que, bueno, las mujeres pertenecen a un grupo vulnerable o a un grupo discriminado, entonces ahora pues existe la necesidad de que entren a jugar a la vida pública. Y entonces se empezó con todas estas acciones afirmativas con el fin de reinsertarlas. O sea, tiene dos efectos, ¿no? Por un lado, las reinserta en la vida política del país, o sea, les da juego, por decirlo de una forma coloquial, y al momento de estar ahí, también su participación genera un efecto reproductor, ¿no? Mientras más mujeres participan, esto quiere decir que ellas van a buscar espacios para que otras mujeres igualmente participen, ¿no? Entonces, esta es así como la lógica de las acciones afirmativas y es la lógica de mujeres y es la lógica de las acciones afirmativas de indígenas, ¿no? Entonces, en la medida en que las y los indígenas tengan espacios públicos, desde ahí, pues, se reivindica su participación, se reconoce su pertenencia al Estado mexicano, a la sociedad mexicana, y desde ahí tienen un efecto multiplicador para que ellos y ellas, las indígenas y los indígenas, abran a su vez espacios para otras y otros indígenas que vienen detrás. Aquí hablas sobre todo como de algunos avances que han existido en la materia de los pueblos y de las comunidades indígenas, pero ¿han habido algunas modificaciones en la Constitución que tú nos puedas compartir para poder garantizar estos derechos o solamente se quedan en mecanismos o en acciones que se pueden adoptar? Sí, mira, hubo una reforma, o sea, una reforma constitucional a favor de los indígenas para establecer acciones afirmativas no ha habido como tal. Pero tenemos la reforma de derechos humanos que garantiza la igualdad y la no discriminación y para todos los grupos vulnerables. Y esta reforma, la ventaja es que coloca en situaciones de igualdad, pero reconoce una igualdad no formal. O sea, porque al momento en que ya nos establece o sea, la igualdad formal lo que prohíbe es leyes que diferencien de forma discriminada de unos sobre otros, ¿no? O sea, por ejemplo, no se puede establecer una ventaja respecto de un grupo discriminado en relación con otro. Por ejemplo, que los indígenas, que solo los blancos o los mestizos, por decirlo de alguna forma, tienen derecho a la propiedad y los indígenas no. Esa es una ley que discrimina en un sentido formal porque establece una diferencia no justificada. Pero el principio de igualdad material además reconoce que hay una circunstancia de hecho que genera una desventaja del grupo, valga la redundancia, en desventaja, y que es necesario establecer acciones afirmativas para nivelar la situación estructural que ha tenido como consecuencia esa diferencia. Entonces, acciones afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas en cargos de elección popular no están establecidas constitucionalmente.
Legalmente, a nivel federal tampoco están, o sea, legalmente me refiero en leyes, ya no en la Constitución. A nivel local, no estoy seguro, pero creo que son pocos estados los que establecen a nivel de la ley una acción afirmativa para indígenas, y podría comentarte el caso de Sonora, que ahí sí se establece para ayuntamientos con población indígena que la comunidad puede elegir a un representante con voz y voto que integre el cabildo del ayuntamiento donde está la comunidad indígena. Uno o dos, que depende de la población, y hay unos procesos ahí para establecer esto en Sonora, ¿no? Esto estaríamos hablando de comunidades yaquis, comunidades seris, o no recuerdo ahorita cuál es la otra pueblo indígena que vive en Sonora, pero esa es la forma. Bueno, y hay una importante reforma constitucional que fue en el 2001, que cuando ganó Vicente Fox la presidencia. Bueno, hay una anterior que estaba en el artículo 4 constitucional, que finalmente pasó al artículo segundo constitucional con Fox, y bueno, para esto quisiera referirme en el siguiente apartado de este programa. Gracias, Jess. Claro que sí, Andy. Bueno, pues ahorita nos quedamos en esta parte, pero hacemos una breve pausa y volvemos a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa. Estamos por el 660 AM y también a través de las plataformas digitales del Instituto Mexicano de la Radio, Luchando por la Justicia. Y tenemos como invitado al maestro en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, el maestro Andrés Vázquez Murillo, quien nos estaba platicando antes de la pausa sobre las acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas. Precisamente nos estaba platicando sobre algunas reformas en la materia, y pues bueno, en este espacio y en esta parte vamos a platicar sobre el resultado y la eficacia que han tenido las acciones afirmativas para la representación de los pueblos y comunidades indígenas. Querido Andrés, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, querida Jessica. Bueno, como les estaba contando antes de la pausa, en el 2001 hubo una reforma constitucional que reconoce la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. El contexto de esta reforma es, en 1988, cuando Salinas de Gortari era presidente, se ratificaron muchos pactos internacionales. Entre ellos se ratificó el Pacto 167 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce muchos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero sobre todo se pueden englobar en la libre determinación y autonomía de estos pueblos y comunidades, ¿no? Pero entonces, el reconocimiento de este pacto internacional tuvo que resultó en una reforma constitucional que se estableció en el artículo 4 constitucional. El problema de esta reforma es que, o sea, la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en su máxima expresión es como está establecida en Nicaragua, que como resultado del proceso de lucha sandinista concluyó en reconocimiento de territorios autónomos de comunidades indígenas. En esos territorios autónomos, o sea, son como estados indígenas al interior de una nación, respecto de lo cual ha habido mucha reticencia para reconocer aquí en México, porque el argumento siempre ha sido: no se puede reconocer un estado soberano dentro de un estado soberano, aunque en realidad ese es discurso y un poco exagerado. Bueno, entonces hubo una reforma al artículo 4 constitucional para tratar de ajustar lo establecido en el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución, pero se quedó corta, ¿no? Entonces se quedó corta y nada más reconocer ciertos derechos a las comunidades indígenas y no la libre determinación y autonomía. Y
Esto llevó a que en 1994, ustedes recordarán el 1 de enero de ese año, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, también hubo un levantamiento zapatista. El levantamiento zapatista, pues justamente para reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 13 días estuvo San Cristóbal de las Casas sitiado por pueblos y comunidades indígenas. Se establecen mesas de diálogo y negociación. Salinas de Gortari a un presidente. La primera intención de Salinas de Gortari fue mandarles al ejército por intercesión de Camacho Solís, que en ese tiempo era, no me acuerdo qué cargo tenía, pero era muy cercano a Salinas de Gortari. Se establecieron mesas de diálogo en San Andrés de la Ráinzar. Se llegaron a los acuerdos de San Andrés de la Ráinzar, que tenían 13 puntos, y entre esos puntos justo estaba el reconocimiento a la libre determinación y a la autonomía. Ustedes recordarán, bueno, los que tenían edad como yo para recordarlo, que hubo una gira zapatista en la que el subcomandante Marcos sale de gira y visita varias comunidades indígenas para promover esta reforma constitucional. Se alojan, llegan a la Ciudad de México, se alojan en CEU, los reciben en CEU, y finalmente van al Congreso a dar un recurso que fue dado por la subcomandante Ramona. Y el Congreso, incluso los diputados y diputadas de izquierda rechazan todos los acuerdos de San Andrés de la Ráinzar, estableciendo que es justo esto que les decía, no se puede crear un estado frente al otro estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces pasamos esto fue a finales del sexenio de Salinas de Gortari. Llega Zedillo al sexenio, y durante todo el sexenio de Zedillo las negociaciones se estancan, ¿no? Al momento, retomando un poco, al momento de que el Congreso no fue receptivo a sus reformas, los zapatistas regresan a la selva, a Chiapas, y establecen los famosos caracoles como comunidades autónomas indígenas, ¿no? Entonces pasa todo el sexenio de Zedillo, y una de las promesas de campaña de Fox era desatorar el tema de indígena, y es de esta forma que en 2001 llegamos a la nueva reforma constitucional de pueblos y comunidades indígenas. El artículo 4 pasa a ser el artículo 2. En el artículo 2 se reconocen un conjunto de derechos que en esencia se pueden reducir o se pueden sintetizar en 3: autonomía y libre determinación y autoadscripción. ¿Autoadscripción qué quiere decir? El derecho a la autoadscripción es que la persona indígena, simplemente con referir que es indígena, tiene el derecho a que se le reconozca como tal sin necesidad de prueba. O sea, esto quiere decir que la conciencia indígena no tiene que ver ni con la vestimenta, ni con la lengua que se habla, ni con las costumbres que se tiene, sino como la persona subjetivamente se concibe. Eso es problema. O sea, esto, pues, en la doctrina y de forma aislada suena muy bien, aunque en los hechos es problemático, ya lo vamos a ver. Bueno, espero que nos dé tiempo en este programa, si no, con mucho gusto, pues podríamos hacer un programa solo de esto. Pero lo importante, o sea, la importancia de esta reconocimiento es que lo que hace es que reconoce la posibilidad para las comunidades indígenas de determinar la elección de sus autoridades al interior de sus comunidades expresamente, ¿no? La gran carencia que los doctrinarios consideran de esta reforma es que no reconoció la autonomía territorial. O sea, el territorio no, o sea, sí hay un territorio indígena, pero la disponibilidad que pudieran tener las comunidades indígenas podría ser igual a la de un Estado soberano. Y eso es la autonomía territorial indígena, cosa que, como les digo, no fue acertada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, la cosa es que esta reforma establece un importante reconocimiento para que las comunidades indígenas elijan a sus autoridades al interior de sus comunidades de acuerdo a sus sistemas normativos. ¿Qué es esto? La forma en que tradicionalmente ellos han elegido a sus autoridades, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, normalmente las comunidades indígenas tienen una forma de elección de las autoridades municipales o de las autoridades locales de las comunidades, porque luego hay comunidades que son más chiquitas que un municipio,
Entonces ellos tienen un sistema de elección distinto al sistema que es fuera de sus comunidades, que es el que no conocemos. Nosotros, por ejemplo, vamos a una casilla y marcamos una boleta y ahí el voto es libre, secreto, etcétera, etcétera. Ellos, al contrario, eligen a sus autoridades en asambleas comunitarias donde las y los comuneros van a las asambleas y a mano alzada, o sea, como se vota en un salón por el jefe de grupo, ¿no? Es casi como esa elección. A mano alzada eligen a sus autoridades. Es importante reconocer que, o sea, aquí lo importante, yo quisiera hacer 2 puntualizaciones, no sé, Jess, cómo vayamos de tiempo, pero quisiera hacer 2 puntualizaciones muy importantes respecto a los pueblos y comunidades indígenas. Una cosa es los indígenas, o sea, los aztecas y los mayas que nos enseñaron en la escuela, y otra cosa es las y los indígenas que viven hoy. O sea, las y los indígenas que viven el día de hoy se parecen mucho más a los que viven en comunidades rurales, se parecen mucho más a personas no indígenas rurales que a personas que vivieron antes de la conquista en los aztecas o en los mayas, ¿no? Entonces, no es, o sea, sí son distintos, pero no son tan distintos como de repente el colectivo o la generalidad de las personas piensa que son indígenas y entonces te imaginas a un azteca con taparrabos. Eso no es cierto. Entonces, y otra cosa es que es necesario establecer un proceso de construcción de los pueblos y comunidades indígenas y reconocerlos como personas que son, o sea, no por ser rurales e indígenas son menos que nosotros, sino que tienen unas costumbres que son un mix, que sí tienen una tradición indígena, sí tienen también una tradición, pero sus formas de elección tienen más elementos coloniales que indígenas, ¿no? Es un mix entre cómo era la forma de elección indígena y cómo era la forma de elección colonial. Esto de las asambleas es un elemento esencialmente colonial. Y la verdad, las elecciones en pueblos y comunidades indígenas funcionan y funcionan muy bien, y la cohesión del derecho indígena de las y los integrantes sirve muy bien para la vida en una comunidad, y creo que desde mi punto de vista deberíamos de aprender de las comunidades indígenas, porque en realidad nos dan muchas lecciones y tal vez esa comunalidad que ellos viven los compenetra y los integra como sociedad. Y creo que uno de los problemas que estamos viviendo en las ciudades es justo el gran individualismo que se está viviendo, y es parte de los muchos problemas que vivimos hoy en sociedad. Pues muchas gracias, Jess. Con esto... Querido Andrés, muchas gracias por tu participación. La verdad es que abordaste temas muy interesantes como las reformas del 2001 con relación a los pueblos y comunidades indígenas, también el contexto histórico que nos comentas, porque no solamente hablas de la época de la colonización, sino también nos platicas sobre el contexto que se dio en sexenios pasados, que fue en la década de los 90. Y bueno, querido Andrés, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿nos podrías compartir tus redes sociales para que la audiencia se ponga en contacto contigo si tiene duda en la materia? Claro que sí. Mi Twitter es @andresinos. Ahí pueden contactarme y estaré muy contento de atender ahí sus comentarios, sugerencias y dudas. Ay, muchas gracias, querido Andrés. Bueno, esto fue Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Nos escuchamos el próximo viernes por las 6:60 AM. Les saludó Jessica Torres y que tengan muy buen viernes. Adiós. El artículo 2 de la Constitución Federal reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana. La actual se sustenta originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.